Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV a través de Acento TV, su programa de ética social que tiene hoy como tema los retos éticos de la sociedad dominicana. Tenemos hoy como invitado al profesor de ética de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Darío Regalado. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Aquí muy contento de que esté el profesor con nosotros para reflexionar sobre este tema tan importante que nosotros venimos planteándole a ustedes de este programa de ética. Así que bienvenido aquí a este espacio de debate, de reflexión sobre la realidad nacional desde la ética. Muchas gracias por la invitación, Leonardo, y Beth, que también, y tú, Serrano. Para mí es un placer compartir con ustedes ideas relacionadas a temas, a mi modo de ver, tan importante, interesante y necesario para nuestra realidad nacional. Y desde una perspectiva que nosotros hemos entendido que es fundamental en la realidad dominicana abordarla y profundizarla. Por eso la primera pregunta que quisiéramos plantearte, ¿qué te trae a ti al interés por la ética? Bueno, mira, primero yo entiendo que es que plantear la realidad nacional en la que nosotros estamos viviendo e históricamente hemos vivido, yo creo que la gran ausente ha sido la ética. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué la gran ausente ha sido la ética? Fíjate, ausente en el fondo y en la conciencia del ser humano. Te lo digo por las siguientes razones. Nosotros venimos de una tradición, una historia autoritaria, y en el autoritarismo no hay ética, hay imposición. Incluso nosotros podemos tener un sinnúmero de valores morales, pero si no parten de la libertad, de entender que eso es bueno para mí, es bueno para el otro, y optar por eso, entonces yo creo que no se está haciendo ético, se está asumiendo por imposición. Creo que la misma cultura que viene de la dictadura, eso es lo que impone. Por eso yo creo que hoy, y además de eso, para el correcto entendimiento de la democracia y de la formación en democracia debe partirse del pensamiento estrictamente ético, no de un pensamiento impuesto, impuesto por cualquier autoridad que pueda ser religiosa, autoridad que pueda ser política, entendiéndola como autoritarismo. Yo creo que eso no hace democracia. Tú has dicho dos elementos que me gustaría rescatar, porque para nosotros en este proceso de reflexionar sobre la ética, que interactuamos con ustedes que nos siguen, el profesor ha dicho dos elementos fundamentales. Uno, enfatizar el tema de la autonomía y de la libertad, de una cultura marcada por el autoritarismo, el desarrollar la libertad y la autonomía de las personas es muy importante. Y luego, la democracia como un régimen en el que la participación de la ciudadanía, participación en todos los niveles, es fundamental. Y cómo la ética realmente es quien nos lleva, o los puntos de referencia, por ejemplo, la autonomía, para hablar de ética, la autonomía es fundamental. Era un aspecto que nosotros hemos estado señalando al inicio de esta serie de programas. La ética tiene una naturaleza dialógica, ¿no? El diálogo constituye parte del ejercicio de la ética. Entonces no tiene que ver con esa imagen que usualmente hemos tenido de que la ética es imponer una serie de normas o de recetas de cómo usted tiene que comportarse, ¿no? Y ahí yo creo que está un poco la clave, ¿no? En lo que estás diciendo, ¿no? Una sociedad democrática necesita de un ejercicio dialógico, necesita de una interiorización de una serie de valores que se adquieren por la práctica. Entonces, no por una imposición, no por un recetario, no por un adoctrinamiento. Necesariamente tiene que ser así. O sea, la ética, incluso desde la misma, tal vez, definición de ética como disciplina que estudia la moral, el punto de partida es la razón. ¿Sí? Cuando tú hablas de un punto de partida, la razón es, yo diría, el único órgano o tal vez mecanismo por el cual nosotros podemos dialogar, que es la razón. Entonces, a partir de ahí, tú puedes entonces conversar sobre cómo debo comportarme, qué es lo bueno, qué es lo malo, pero no por ideas preconcebidas, sino por ideas que tú vas desarrollando en un entorno, y esto es lo que puede engrosar la democracia, en un entorno dialógico. ¿Sí? Creo que ese es un punto importante. Y muy importante en una cultura como la nuestra, muchas veces
bueno, por esa dimensión de autoritarismo que nos viene de manera histórica, pero también por una cultura en el que el tema de la argumentación sobre la base del diálogo es escaso, y cómo también la ética nos lleva a desarrollar buenas razones, a hacer el ejercicio de dar buenas razones en el espacio del diálogo para justificar las mejores decisiones. No se hacen las cosas porque son así o porque usted lo dice, sino porque en una dinámica de diálogo, en un ejercicio de dar las mejores razones, tomamos las mejores decisiones. Y tú sabes que por eso, y es ahí donde está la gran necesidad de la ética, en que yo trabajo como docente en un centro UAS Barahona, también aquí, y he dado clases en la escuela pública, y sé de la necesidad que tienen los estudiantes de abrir la mente. Sé también de la poca comprensión que tiene de pensar en abrir un poquito más la mente, de esa necesidad que hay en la escuela, de que se desarrolle la inteligencia, como yo le he llamado, y como he visto otro autor, la inteligencia ética, ¿sí? Entonces, no solo que tú vayas a la escuela a que te adoctrinen, sino a reflexionar colectivamente. Ese es el modelo que ya nosotros debemos ir abandonando. Ese concepto de inteligencia ética, si puedes, para que quienes nos están viendo pues puedan entender en qué consiste. ¿A qué te refieres con él? Bueno, ¿a qué me refiero? Fíjense, tradicionalmente se ha privilegiado un concepto de inteligencia fundamentado en el IQ, en el coeficiente intelectual, que privilegia la matemática y el lenguaje. Entonces, esa concepción de inteligencia, a partir sobre todo del finales del siglo XX, ha quedado muy floja y limita lo que es la inteligencia. Con los estudios de Howard Gardner y las inteligencias múltiples, luego seguido de Goleman y la inteligencia emocional, nos hemos dado cuenta que reducir la inteligencia a lo matemático, al IQ, es realmente desdecir lo que es humano. El humano no solo tú lo puedes ver como un objeto, como conocedor de matemática y de ciencia. No se puede reducir a eso. Esa dimensión lógica, de razonamiento lógico, unidireccional. Meramente intelectual, no lo puedes reducir a eso. Entonces, hay un componente que tiene que ver con la relación contigo mismo, la relación con los demás, esa relación social. Entonces, y es aquí donde entra la inteligencia ética, en manejarte contigo mismo, manejarte con los demás. Entonces, a partir de ahí, y a partir de esa relación con los demás, pero a partir de ahí, tú ser capaz, que yo lo entiendo como una capacidad de desarrollar, ¿verdad? De desarrollar instrumentos, mecanismos, de poder valorar lo bueno de lo malo en las relaciones contigo mismo, con tu entorno y en la sociedad. Entonces, a partir de ahí, de esa comprensión, donde el estudiante, por poner el caso del estudiante, los seres humanos, entonces podemos dar el salto ¿a qué? A una explicación de la realidad racional, a una explicación de la realidad de forma autónoma de todo lo que nos rodea. Entonces yo creo que la inteligencia ética vendría a abarcar la inteligencia emocional, no se reduce. El mismo Goleman, Daniel Goleman, cuando hablaba de la inteligencia emocional, había un componente ético. El mismo Howard Gardner, cuando hablaba de las inteligencias múltiples musicales, había también un componente ético. Entonces yo creo que la inteligencia ética vendría, si tú quieres, a abarcar esas inteligencias. La importancia que tiene, porque nosotros somos seres animales en sociedad y en relación continua. Desarrollar esa inteligencia en nuestra sociedad implica que vayamos teniendo cierto discernimiento sobre qué es lo que más nos conviene o mejor nos conviene, o qué es lo justo en las relaciones, qué es lo que nos conlleva al bien común, a la felicidad colectiva. Entonces, la importancia que eso tiene. La cuestión aquí es que a partir de este esquema que estás describiendo, debemos entonces ampliar lo que es nuestra visión de la educación, que ha sido muy intelectiva. Totalmente. Es una educación fundamentalmente del intelecto. Y aquí tenemos que entonces integrar las emociones, es decir, tenemos que tener también
concebir una educación de las emociones. Y de la misma manera que nosotros entendemos que debemos tener chicos y chicas que tengan competencias intelectuales, bueno, pero también tienen que tener competencias ciudadanas. Que las competencias intelectuales no implican las competencias ciudadanas. Que una persona puede formarla intelectualmente y que se convierta en un tecnócrata competente, pero un mal ciudadano. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de individuos queremos formar? ¿Queremos solamente formar tecnócratas? ¿Solamente queremos formar individuos que puedan buscar un empleo en el mercado, pero que luego entonces no puedan ser buenos ciudadanos, con lo que eso implica entonces para una sociedad democrática? Efectivamente, y esa es la necesidad. Pero además, aportando algo a lo que tú dices, si bien yo puedo educar en las emociones, pero ¿qué hace la inteligencia ética en eso? Te aporta qué es lo bueno y lo justo. ¿Qué es lo justo? Porque no nos podemos ahora creer que porque yo me sienta de una forma u otra, incluso aunque mis relaciones sean armoniosas, pero la ética orienta incluso las emociones. La inteligencia ética orienta el bien y el mal. Porque, en definitiva, por ejemplo, Aristóteles, cuando hablaba de la ética, la concebía, o la finalidad de la misma era la felicidad del ser humano. Entonces, en ese sentido, educar en las emociones, incluso poniendo a esto el aporte de Aristóteles, educar en las emociones para la felicidad. Para la felicidad, y es bueno hacer la aclaración, no como se piensa o se habla hoy mucho de felicidad, ¿no? Que porque hay una industria de la felicidad ahora también, ¿no? Que es como si fuera un proyecto individual donde yo sencillamente busco sentirme bien, personal, no. La felicidad de la que hablaba Aristóteles es algo totalmente diferente, porque está hablando de un proyecto común. Un proyecto común, un proyecto individual que parte a partir de fines. Ajá. Entonces, que parte del concepto de que somos seres sociales. Exacto. Entonces, a partir de ese concepto, seres sociales, seres en relación con otros, entonces, en la medida que tú vas alcanzando fines en tu vida, fines buenos, ¿verdad? Evitando, ¿verdad? Que fines o creyendo que un fin malo o usando medios malo para alcanzar fin bueno, creyendo que eso puede llevar a la felicidad, que es lo que pasa, lo que vemos, no importa, lo importante es el fin y no los medios. Entonces, evitando eso, pues ya lo que propone Aristóteles son pequeños fines buenos, ¿para qué? Para llevarme a un fin mayor. Pero ¿cómo es que se alcanzan esos fines? A través de acciones virtuosas, que como bien llama Aristóteles. Pero hoy por hoy, nosotros no nos detenemos ahí. Por ejemplo, en la propuesta educativa. Si queremos entrar en ese tema de la educación, pues sabemos que ese mundo que a ti te gusta mucho y para nosotros es muy importante en diferentes espacios en los que hablamos del tema de la ética, siempre nos preguntan, pero ¿cómo ayudar realmente a que la ética se dé en el espacio educativo? A ver, ¿qué tú nos puedes decir a ese respecto? Tanto en la educación escolar, secundaria, pero en la universitaria también. En la universitaria, fíjense. Yo creo que todavía todo el sistema de educación tiene una deuda con educar a las personas éticamente o en la eticidad. ¿Cómo así? Que no es lo mismo que volver a la moral y cívica anterior. No es lo mismo que volver a la moral y cívica. Fíjate, si nosotros vamos a los estándares profesionales del desarrollo de la carrera docente. Ustedes saben que todas las licenciaturas tienen un perfil de egreso, pero también hay un perfil profesional. Pues del perfil profesional es donde se saca tal vez el perfil de egreso. Pues para las carreras de educación hay unos estándares profesionales. Entonces, en esos estándares, en una de sus dimensiones, habla de el compromiso personal y profesional. Y en ese compromiso personal, eso está en los estándares. Y en ese compromiso personal y social está, la identidad ética, la responsabilidad ética, como uno de esos elementos de ese compromiso. Pero eso, cuando tú bajas a los pensum de las carreras de educación primaria, educación secundaria, tú te preguntas, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es la formación ética que se le están dando a los profesores que van a ir a nuestras escuelas? O sea, tú estás comenzando ahora mismo con los profesores, no con los alumnos, como algunas veces inmediatamente nos enfocamos en los alumnos. Primero lo primero. Los profesores, los educadores. Sabiendo que el fin son los estudiantes. Correcto. Entonces,
¿qué tú encuentras en las universidades? En esas licenciaturas, la formación ética a los docentes, a quienes van a luego a desarrollar, en los estudiantes esas competencias, esa inteligencia. ¿Cómo yo puedo enseñar, desarrollar algo en ti si yo no lo tengo? Correcto. Entonces, yo creo que el gran reto, en primer lugar, lo tienen las universidades. Sí, pueden estar en los papeles, pero ¿cómo se está llevando eso a las aulas universitarias? Desde los mismos educadores. Desde los mismos educadores, de la enseñanza superior. Pero que alguna vez el tema de la ética no solamente poder transmitir como profesor o como educador a nivel verbal. Fíjate, que eso ya no convence ni transforma a los jóvenes. No, pero fíjate, hay un modelo que es sobre todo en el nivel superior, que es el que más se suele utilizar en la formación ética, es a partir de dilemas éticos, pero dilemas éticos que parten de la sociedad. Y cuando problemas éticos, cuando tú enfrentas diferentes realidades y pones a los muchachos a pensar sobre ellos mismos, sobre su realidad, sobre lo que están haciendo con su vida, en la contradicción que tú encuentras en el deseo que yo tengo, en los estudiantes, en el deseo que yo tengo de sacar buena calificación y luego lo que hago para sacar esa buena calificación. Vamos a empezar por la reflexión, que yo te quiero. ¿Por qué? ¿A dónde yo quiero llegar? Fíjate, ahí tú estás educando para una inteligencia ética. Y luego yo como docente, obviamente, porque eso implica que yo como docente asuma también una coherencia ética. Sí, porque este es un... empezando por ahí a nivel superior. Esta es una materia, y permíteme que te interrumpa acá, que es muy difícil el tema de la ética y poder ayudar a la reflexión, y sobre todo con jóvenes, porque los jóvenes con mucha facilidad desvelan, y aquello que solamente se expresa con discurso y no con la ejemplaridad de tu propia vida, entonces como que te multiplican por cero, digamos. O sea, porque si tú eres una persona que en la vida pública realmente no estás reflejando ese problema ético que tú has planteado para que reflexionemos, entonces... No te enfrentes a enseñar. Imagínate eso. Que estoy yo aquí, servidor público, y y estoy dentro de un mecanismo de corrupción del Estado, utilizando los recursos públicos para beneficio personal. Y puedo estar dando clases en un aula universitaria para hablar sobre ética. Se te van a reír de ti. Pero también hay una cuestión, y es que este proceso educativo del que estamos hablando no se limita solamente al aula, sino que forma parte de todo un contexto más amplio, un contexto social. Entonces, por ejemplo, hemos hablado de la importancia de la naturaleza dialógica, ¿no?, de la ética, pero ¿qué ocurre? Si ese estudiante no viene de un espacio dialógico, porque en su casa no se dialoga, porque en el entorno donde se mueve no se dialoga, o si el profesor que está enseñando... En el aula no dialoga. Tampoco viene de un entorno dialógico. Entonces, aquí es donde... por eso que el problema de la ética es tan complicado, el de la educación, de las competencias ciudadanas, porque tiene que ver con un contexto donde toda la comunidad se debe volver una escuela. Romper esa tradición que tenemos en la cabeza. Y la comunidad educativa. Porque, de nuevo, en una universidad, quisiera volver al espacio universitario en el que se puede plantear la formación ética. Pero si en la universidad misma no hay una dinámica en el que los estudiantes universitarios no tienen una participación real, no formal, sino real, en la dinámica de decisión de la institución o de la universidad, si no hay espacio para el debate, para la confrontación, para el ejercicio de los derechos, para la promoción de acciones justas, entonces se vuelve una contradicción. Yo creo que vamos, perdona Darío, vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema. Okay. Seguimos conversando con el profesor Darío en este tema tan importante de la ética y los retos éticos en República Dominicana. Estábamos hablando en el segmento anterior sobre cómo desde el ámbito universitario la importancia de formar en la ética y de una inteligencia ética que se pueda desarrollar en los estudiantes, en quienes están siendo formados. Pero que es importante también que el educador primero esté bien formado en ética, pero que no basta solamente con discursos, sino también con una cierta vida de proyección de ejemplaridad.
Y otro elemento fundamental que colocamos sobre la mesa es la importancia de que no solamente se enseñe ética, sino que la universidad como tal tenga una estructura que favorezca Claro que sí. todo lo que son los valores fundamentales que la ética trata de reflexionar y fundamentar, como son la justicia, la participación, el compromiso, la solidaridad con los demás. Yo creo que todas las universidades debieran de tener esa misión intrínseca en una organización educativa tan importante como las universidades, que es esa sensibilidad social. Entonces yo creo que si las universidades colaboran en sus mismas instituciones con eso, con esa sensibilidad, con la promoción de esos valores, y que hay organizaciones internas dentro de ellas, ¿verdad?, que vayan en esa dirección, se facilita a los docentes que dan ética y que enseñan ética y que promueven la ética. ¿Por qué? Porque ya hay un entorno favorable, al menos en la universidad, que proporcione eso. ¿Y qué ha pasado realmente aquí? Porque cuando uno ve la cantidad de personas profesionales que están ahora con acusaciones de corrupción serias y con grandes indicios, es que pasaron por universidades donde realmente de ética no se veía nada. Bueno, por ejemplo, te puse nervioso con esa directa. Jean Alain estudió en Loyola. ¿Verdad? Sí, de una congregación de la que yo formaba parte, los jesuitas, me la devolvió directamente. Y fíjate que a pesar, y vamos a entrar en un tema que nos interesa inmediatamente, estudió en Loyola en una institución educativa religiosa. Pero oye, me estás dando un tema, fíjate, y es lo que yo creo, cuando no se rompe con una cultura autoritaria y tú tienes la posibilidad, con una cultura autoritaria, y tú no desarrollas en ti la inteligencia, la conciencia ética de la coherencia, cuando ya tú rompes con esa cultura autoritaria, que ya tú puedes hacer lo que te da la gana, efectivamente, ya nadie me va a perseguir, yo puedo hacerlo. Y en cuanto me veo, no, yo tengo el poder, yo no voy a sufrir ninguna consecuencia, ya lo hago. No, pero eso para decirle Jean Alain, pero te lo voy a poner todavía más crítico. Nosotros, todo el tema por el que ha pasado la iglesia de la que yo formo parte como fiel, con todos los abusos a menores, o el tema tuvimos aquí a un nuncio apostólico que abusaba de menores, o el autoritarismo del cardenal Nicolás, o sea, que no tiene que ver nada con la ética, porque el autoritarismo no tiene que ver nada con la ética. Entonces, tiene que ver en el sentido de que la ética le critica. O sea que no necesariamente hasta dentro de un ámbito de formación religiosa, eso te da una implicación para los valores fundamentales que el pensamiento ético ha ido desarrollando a través de la historia. Háblame de religión. ¿Cómo entrelazamos religión y ética? Mira, hay muchas religiones. El último estudio que yo vi decía que hay como 40.000 o 4.000 religiones de las que tú puedes hablar. Pues, las religiones tienen una función social y eso nadie lo niega. En todos los países es algo indiscutible. Algunas religiones forman parte, digamos, del desarrollo también. Del mismo desarrollo social. Aquí, de la humanidad. Por ejemplo, la misma religión, el cristianismo, la religión católica ha tenido un gran papel en la educación. A eso hay que añadir que todas las religiones creen que tienen la verdad. La verdad en cuanto a la fe en un Dios, la verdad en cuanto a cómo debe comportarse. Entonces, cuando tú te crees con esa verdad, ¿qué sigue? O sea, que una matriz religiosa necesariamente no es dialógico. Espérate, eso es casi por naturaleza todas las religiones. Ahora bien, cuando tú intentas abrir ya en la religión un diálogo y la religión se empieza a reflexionar sobre ella misma, incluso el pensamiento teológico da apertura a esa reflexión, cosa que le hace el cristianismo. Los musulmanes no hay apertura, casi nunca. Y más en los estados teocráticos. El cristianismo es quien ha promovido incluso esa cultura democrática. Entonces, pero cuando tú te crees con la verdad, con una verdad absoluta, y eso tú lo encarnas en tu persona, en el caso yo creo que ahí se cometen muchos errores. Y no solo lo digo en las instituciones religiosas, sino en cualquier institución, incluso en una casa de familia donde uno de los dos, padre, madre, crea que tiene la verdad absoluta y cierra el diálogo. Cuando el muchacho dice, no, yo quiero esta cosa, yo le quiero decir, el papá dice,
y más en el momento en que en esta época contemporánea en la que vivimos, donde los muchachos tienen tanta posibilidad en la vida, tienen tanta información, que te dicen, no, y ahí se arma el pleito. Entonces el padre que termina muchas veces dándole una pela a ese muchacho, entonces, y eso rompe, aunque el padre pueda tener muchos valores, tú me dices, pero hoy por hoy rompe con una cultura del diálogo. Sí, como yo creo que el hecho religioso, quizás porque yo vengo de una experiencia religiosa y así fui educado, en el proceso, si se va dando apertura a ser dialógico, ecuménico, digamos, como dentro de los mismos estudios de las religiones, esa apertura al diálogo con otras religiones, sabiendo que la trascendencia precisamente nos trasciende a todas las manifestaciones históricas que hay de ese intento de acercamiento a ella. Si se forma así, entonces hay capacidad de diálogo y de reflexión. Pero es muy importante en una sociedad... Y eso puede estar en todas las religiones. O sea, correcto. Puede estar en el cristianismo, puede estar en el islamismo, puede estar en el budismo, pero también en todas está también presente o latente ese problema de combinar o asociar, digamos, el problema de cómo debemos comportarnos o qué debemos hacer en función o en relación a un núcleo dogmático, y ahí entonces es donde comenzamos a tener problemas, especialmente en sociedades modernas que son plurales, donde tenemos individuos que tienen creencias totalmente diferentes, y entonces tenemos que convivir, pero tenemos... Fíjate, la religión tiene en ese orden de ideas un enemigo de la sociedad que se puede dar no solo en la religión, sino en muchos aspectos, que son los fundamentalismos. Ajá. Entonces, cuando la religión, además de los fundamentalismos, que es una falsa actitud religiosa, eso cierra el diálogo. ¿Me entiendes? También los sectarismos suelen cerrar el diálogo, que se dan casi en todas las religiones, se dan, ambos se dan, pero también tú puedes hablar de fundamentalismo político. Claro. Entonces, y ese es el peor enemigo de la democracia, el peor enemigo de la formación, incluso en la misma conciencia ética o en la misma inteligencia ética. Y me interesa que este tema realmente lo dialoguemos aquí, porque somos un pueblo con una matriz religiosa muy importante, y que nos están viendo entiendan para nosotros la importancia que tiene la matriz religiosa en la vida nacional, pero al mismo tiempo cómo esa matriz religiosa algunas veces se comporta de una manera muy rígida que no permite el diálogo con otros, porque no sus comportamientos que son dados por la iglesia suya no tiene que imponerse al otro que tiene otra iglesia, o que no tiene ninguna iglesia, o que no tiene ninguna religión. Pero dentro de ese marco general de opciones que Adela Cortina llamaría los máximos, ¿no? La ética busca, por lo menos que en los mínimos de convivencia podamos juntos dialogar y ponernos de acuerdo. Claro. Porque cada uno puede tener opciones de cómo vivir dentro de los valores religiosos su manera propia. Lo que pasa, la dificultad de esto es que casi todas las religiones que nosotros solemos, aquí el cristianismo, son proselitistas. ¿Qué significa proselitista? Que tú estás vendiendo tu verdad. Yo no voy donde ti a que tú dialogues conmigo. Yo voy a venderte mi verdad. Entonces, y eso es lo que pasa. Entonces, cuando tu verdad choca con mi verdad, ahí es donde están los roces. Y ahí es que para eso... Y yo creo que ahí es donde entra la ética y la formación y la formación social. Y por eso la educación ética no puede ser una educación religiosa, que como usualmente se confunden. No suele ser. Sino que tiene que ser secular, lo que no significa que es antirreligiosa. No, totalmente. Sino totalmente que no está adherida a una visión del mundo religiosa, porque entonces termina excluyendo a quienes no pertenecen a esa doctrina. Claro. Las religiones no pueden educar, entiendo yo, educar moralmente a toda una sociedad. Hoy por hoy. ¿Sabe por qué? Porque, por lo menos en una sociedad democrática, aunque tengan cosas buenas e importantes, pero no. ¿Por qué? Porque es que somos de diferentes creencias. Aquí tú tienes, por ejemplo, dentro del cristianismo, tú hablaste de ecumenismo, dentro del cristianismo tenemos varias confesiones religiosas cristiana, cada una que tiene un enfoque, una forma de ver sus puntos de vista. Entonces, yo no puedo educar desde mi punto de vista
cómo debe, o decirle a una población cómo debe de comportarse y creer que esa es la única verdad. Entonces, y es ahí que nosotros, como tú decías, de lo Cortina, por lo menos racionalmente, educar en una inteligencia ética, en unos mínimos, para poder construir una auténtica y real democracia. Sí, una sociedad plural en el que se dé espacio al diálogo, al planteamiento, a diferentes planteamientos y opciones para juntos llegar a un espacio de convivencia, de diversidad en el que se busque el bien común. Yo creo que eso es fundamental. Y hablando de esto, para aplicarlo ya sobre algo bien concreto, todo el tema del aborto, en el cual las iglesias han tenido una participación pública, y sin embargo hay otros sectores que han planteado que no nos podemos llevar por los valores que intentan las iglesias cristianas como imponer a la pluralidad. ¿Cómo tú lo ves desde la reflexión ética? Bueno, es que el tema del aborto es un tema un poco complejo que tiene muchos puntos de vista, muchas aristas por donde pensar. Es un tema para debate ético, ¿no? Totalmente, desde la bioética. Yo creo que implica primero el tema del aborto un tema de vida. Yo creo que ahí definir qué es la vida, definir quién tiene vida, definir los derechos, definir quién tiene derechos sobre quién, sería importantísimo. Porque a la hora de yo hablar del aborto, implica quitarle la vida a alguien. Entonces ya quitarle la vida a alguien ya es riesgoso y es un problema. Sea no nato o ya esté nacido bajo las condiciones que quiera. Entonces yo pongo por encima de esto la dignidad humana. Entonces todo el marco legal, que es lo que más se discute, debe de tener como referente es la vida y no otra cosa. Entonces la vida, pero digo, no solo la vida del niño, la vida de la madre, la vida en general. Entonces a partir de ahí se puede hablar en un marco normativo. ¿Me estás entendiendo? Entonces las religiones... ¿Tú entiendes que eso sí es un tema discutible para el debate, para que se forjen espacios, para que se cuestionen y se pongan las razones diversas? Claro que sí, totalmente. Y yo creo que sí, que el tema no está acabado. Incluso hay el tema de la vida, la concepción de la vida, el tema de lo que muchos alegatos sobre el derecho que puede tener o no una mujer al aborto, incluso cómo se ha internacionalizado el aborto. Aquí las diferentes corrientes que en este mismo país tenemos, yo creo que sí que puede ser un tema bien interesante. De debate álgido. De debate, te digo, en mis aulas se da el debate. Sí. Y se da, y los muchachos te ponen ejemplo, incluso le hago una anécdota. Yo estaba en clase, la mayoría de los estudiantes decían que ellos no estaban de acuerdo con el aborto, y toda la discusión giró en torno a eso. Y una muchacha, me recuerdo yo como ahora estoy viendo, bajita, morenita, soltó esta. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en el aborto. Y todo el mundo la miró así. Entonces cuando ella dijo sí, porque yo he sido violada 2 veces por mi padre, entonces ya la gente se calmó, todo el mundo se tranquilizó. Sí. Al debate. Sí. O sea, es un tema muy sensible. Sí, precisamente. Pero hay un elemento ahí en ese que tú señalaste y que tal vez es lo que genera el impacto que has señalado. No es lo mismo reflexionar sobre problemas éticos desde una posición abstracta. Correcto. Que desde la experiencia situacional. Lo que generó el impacto en esa aula fue que ella habló de una experiencia que vivió y cada uno quedó conmocionado ante esa situación. Ya no estamos en una discusión teórica. Entonces, a lo que impactó la vida de esa muchacha. Sí. O sea que todos estos elementos que hacen que, se puede dialogar, se puede debatir éticamente. Y es lo que necesita nuestro país, una cultura en la que desarrollemos la capacidad de dialogar los temas cruciales con respeto, pero buscando las argumentaciones más sólidas y en la búsqueda de un espacio de desarrollo, de justicia, de bienestar colectivo. Y donde cuestionemos los supuestos, porque tú hablabas sobre la situación de tú como profesor en el aula y cada uno de nosotros en el ambiente. Tú puedes
formular la pregunta, y es tu función como profesor, formular la pregunta, tú no estás para adoctrinar en el aula. Pero la cuestión como profesor, la clave, y forma parte de una educación auténticamente ética, auténticamente filosófica, auténticamente dialógica, es que cuando el estudiante da la respuesta, entonces tú le hagas que él reflexione sobre los supuestos de por qué él responde eso. Entonces, ¿por qué tú estás en contra? ¿O por qué tú estás de acuerdo? Entonces comienzan a haber ciertas respuestas convencionales que él puede dar, y entonces tu función como profesor es que él vaya más allá de esas convenciones. No en tu es sacarlo de la zona, es sacarlo de esa zona de confort, pero no para tú adoctrinarlo, llevarlo a otro punto de vista, sino para que él haga ese ejercicio que no ha hecho. Es que ahí donde está, eso es lo que se necesita realmente. Porque yo siento que todavía nosotros, muchos dominicanos, somos analfabetas en pensamiento ético. ¿Qué implica? En un pensamiento racional que te saque de tu supuesto, de lo que te han dicho. Solemos repetir lo que nos han dicho. Y todavía en una educación, en la educación nuestra, que aún está, a mi modo de ver, que requiere todavía de muchos esfuerzos por mejorarla, por desarrollar ese pensamiento crítico, reflexivo, desarrollar esa inteligencia ética. Ahí que está el punto donde tú dices. Sí, de alguna manera que la ética nos ayude a esos comportamientos y actitudes que vemos como normales en el diario vivir, porque nos lo diga la tradición cultural de la que venimos, porque nos lo diga la religión a la que pertenecemos, porque nos lo digan los medios de comunicación y las redes sociales, que parecen decisiones o opiniones normalizadas que la podamos criticar. Y la ética lo que ayuda es a eso, a que nosotros podamos reflexionar, argumentar, dialogar y buscar caminos de mayor claridad, que se nos acerquen más a lo que entendemos como más verdad o más justo, o que nos conduzca a la felicidad más colectiva. Fíjate, en la educación primaria, que es también otro mundo, en preuniversitaria, primaria no, en la educación preuniversitaria, donde hay un diseño curricular revisado y actualizado. A partir de 2011 se empezó ese proceso de revisión y actualización curricular. Se definieron 7 competencias fundamentales. Esas 7 competencias fundamentales, quiero marcar una de ellas, que es la ética ciudadana. En los papeles, ¿verdad? Muy bonito. Ética ciudadana como una competencia, que se considera esa competencia como una de las sombrillas. Bueno, además está la competencia desarrollo de problemas, competencia tecnológica, bueno, son 7, pero me quiero centrar en esa. Además de eso, también en cada área curricular, tú tienes que, en la malla curricular, en cada una de ellas hay un componente que son los contenidos actitudinales, donde se supone que tú no solo desarrollas los conceptos, no solo desarrolla procedimientos, sino que desarrolla también actitudes y valores para alcanzar X o Y competencia. Entonces, eso, llevarlo al aula, yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Qué estrategia pedagógica utilizar para llevar eso al aula? Al aula. Pero, pues, como te decía anteriormente, ¿cuál es el andamiaje, como decía Piaget? Que tiene el educador. Que tiene el educador para aterrizar una competencia o una formación ética en el individuo. Pero además de eso, yo creo que todavía incluso está en la asignatura Formación Integral Humana y Religiosa, que en su currículo define unos componentes donde se trabaja la familia, se trabaja la persona, se trabaja la misma dimensión religiosa, y también tiene un conjunto de valores, que intentan aterrizarse en el aula. Pero en sí, trabajar la competencia ética dentro del aula, eso no está. Yo creo que eso es uno de los grandes, que el sistema esté diseñado para desarrollar en el estudiante, esa capacidad de pensar éticamente, críticamente, incluso repensar el mismo sistema a partir de ahí. No para asumir estándares y para asumir adoctrinamiento, que muchas veces los sistemas es lo que suelen hacer con los estudiantes, sino salir de ahí. Y esa es la competencia ética. ¿Tú entiendes? Bueno, yo creo que ahí estamos, tú has colocado si recibimos un reto. Si recibimos crítica de esto,
No, has colocado un tema fundamental y que la gente siempre se pregunta de cara al futuro del país. Si no sembramos en la escuela, tanto en el sistema primario, secundario, luego universitario, no tendremos ciudadanos ni tampoco servidores públicos. Es fundamental, porque tú hablabas de la universidad y es importante, porque nosotros nos movemos mucho en el ambiente universitario, pero realmente yo estoy convencido de que si la escuela no hace su trabajo, es muy difícil lo que podemos hacer en la universidad, porque ya estamos ante un joven que está formado. ¿Y qué decir de los adultos que ya hemos salido de la universidad? Exactamente, claro. Exacto. Es posible entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tirar la toalla allá a los profesionales que ya están formados. ¿Qué vamos a hacer nosotros en un país donde los niveles éticos, al parecer, están bastante bajos? ¿O tú estarías en desacuerdo conmigo en eso? Yo lo que creo que los gobiernos hacen esfuerzo por reeducar éticamente, o educar, mejor dicho, éticamente a sus ciudadanos mayores, ¿verdad? Por decirlo de una forma. De hecho, salió que todo el que iba a ocupar un puesto público debe de hacer un curso de ética. Sí. Incluso nosotros conocemos que todas las instituciones tienen comisiones de ética. Tienen una comisión de ética, pero además que también tienen, ¿verdad?, un código. Un código de ética. Un código de ética. El problema Para comprender eso, tú tienes que tener una base, y esa base es en la escuela que se hace. Ajá. Por más código que haya. No, porque el problema del que roba no es que él no sabe lo que no robar o lo que es robar. O sea, intelectualmente, sí, no es ese el problema. No es un problema. La gente no se hace virtuosa porque tú le des un taller sobre la virtud. No, el funcionario que va a ser deshonesto no se va a volver honesto porque tú le des un curso en el Estado de cómo se tiene que comportar. Porque ese no es el problema. ¿No? El problema está más abajo. Ajá. Es un problema de prácticas que están interiorizadas. Exactamente. Pero cómo tú desestructuras esas prácticas interiorizadas, porque nos vamos a tirar la toalla ya con los que somos más viejitos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Está asustado él por eso. Sí, estoy asustado. Es que realmente eso es muy serio. O solamente nos vamos a restringir en el contexto actual de la vida dominicana a que se coloquen correctivos más ligados al tema de la justicia, del régimen de consecuencias, y el chip que ya tenemos interiorizado quizás de ese autoritarismo o de ese individualismo que solamente busca su satisfacción personal a toda costa. ¿Nos vamos a contentar con eso para esperar las próximas generaciones? Te voy a decir lo que yo creo. Hay un dicho popular que mono aunque se vista de seda, mono se queda. Yo creo que un adulto formado, y más en este tema de decisión, de voluntad, es muy difícil cambiar ese chip. Yo no me hago ilusiones con eso. Y yo entiendo que ese es un régimen de consecuencias, lo que puede y yo más que o estaba menos dando charlas por ahí en algunas instituciones públicas. ¿De cómo yo no me entusiasmo mucho con eso. De sobre ética. Tú me estás... Oye, tú puedes y las prácticas y las prédicas que yo cuando cura y los curas todavía están... Te pasaste 20 años perdiendo el tiempo. Eso está muy bonito. Yo te lo digo que sí. Y hay que seguir haciéndolo. Sí. Eso es como, te voy a poner el ejemplo, eso es como eso es como la teología y la medicina. La teología y la medicina, los dos tienen el mismo problema. A ver. La medicina, por más que se estudie medicina, la gente se va a seguir muriendo. Ajá. Pero mientras más se estudie, mucho mejor. La teología, por más que usted estudie a Dios, Dios siempre va a ser un misterio. Usted nunca va a terminar de entenderlo. Pero ¿qué? Hay que seguir estudiando medicina, hay que seguir estudiando teología para intentar, por lo menos... comprender un poco. Comprender un poco y por lo menos ver si nos acercamos un poco. Yo creo que con este tema de la ética puede pasar algo hay que sembrar. Algo se hace. Bueno. Entiendo yo. Y puede ser que las personas decidan cambiar, porque también hay un tema de decisión. Puede ser que decida cambiar de rumbo, cambiar de ruta, por una decisión. Pero cuando algo está, yo creo que cuando tocan sus intereses, o cuando él se propone un interés mayor, en este caso el económico, creo que ahí vamos a tener un problema. Ahí es difícil. Ahí es donde tu charla pierde muchas veces. Pero yo estoy seguro que quienes están siguiendo este programa y nos siguen continuamente y van viendo estas diferentes reflexiones que vamos haciendo,
quienes estamos un poco alejados de la reflexión ética y de los planteamientos que implica la búsqueda de la justicia, del bienestar común, de la solidaridad, del respeto al otro, quizá vamos cambiando poco a poco en la medida que vas escuchando. Así que no perdamos la esperanza. Quienes somos loro viejo, a lo mejor aprendemos a hablar. Darío, gracias por esta conversatoria que hemos tenido en el día de hoy. Ya te tendremos en otra oportunidad. Y a ustedes bueno, terminamos nuestra conversación con Darío, pero nos quedan las reflexiones y las recomendaciones de Beth Guzmán después de la pausa. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Bienvenidos a nuestro último segmento de recomendaciones y de reflexión sobre lo que hemos conversado con nuestro invitado. Esta vez estuvimos hablando con Darío Regalado, quien es profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy nosotros conversamos con él de cómo la ética no puede asumirse desde la imposición. En nuestro país tenemos una historia muy reciente de una dictadura larga que dejó huellas profundas en la sociedad dominicana. Hace menos de 100 años que nosotros pasamos como sociedad por un periodo histórico traumático donde la ética era confundida con imposiciones morales, ¿no? Y entonces, por eso conversábamos que debemos seguir incentivando cultura de diálogo, seguir propiciando discusiones argumentativas para, desde los aprendizajes obtenidos en esas discusiones argumentativas, pues tomar decisiones colectivas en función de las mejores razones y no desde los intereses de la oligarquía económica o de los intereses de la oligarquía gubernamental, que es como casi siempre sucede, ¿sí? Siempre es el más fuerte que termina imponiendo su visión sobre las cosas. Por eso conversábamos también sobre la importancia de la educación en este proceso, la educación abordada a partir de las inteligencias múltiples de Gardner, y ahí comentábamos que uno de esos tipos de inteligencia que debemos fomentar y cultivar desde la escuela es la inteligencia de las emociones, y a partir de la inteligencia de las emociones propiciar una inteligencia ética, porque la ética, al final de cuentas, aunque es un proyecto de sociedad común, aunque se basa en un ideal de un bien común donde tengamos los mejores intereses y más justos para todos, la ética es individual. En el fondo, la decisión ética sobre lo que hacer, sobre lo que no hacer, va a ser una decisión de cada uno de nosotros, al final de cuentas. También conversábamos sobre la religión y la ética. ¿Cuál es esa relación que existe entre una y otra? La religión sabemos que tiene una función social, ¿no? Y tiene un punto de quiebre o de distanciamiento de la ética, porque en el plano religioso hay una norma, hay un dogma, hay una asunción de que desde la religión se posee una verdad, y esa asunción unilateral de verdad absoluta cierra todas las puertas para el diálogo, ¿no? Cierra todas las puertas para la conversación, cierra todas las puertas para que desde allí se propicien acuerdos. Por eso conversábamos que la educación tiene que ser secular, y desde esa secularidad entonces reflexionar sobre las creencias religiosas, sobre la religiosidad, sobre la espiritualidad, desde una postura crítica, dialógica
y desde el respeto a la decisión de cada uno, de cada una, de asumir la religión como una decisión personal e íntima, ¿no? Conversábamos también sobre el aborto. Todavía las 3 causales del aborto en la sociedad dominicana es un tema pendiente. Pareciera que se cerró con la negación del tribunal de no admitir las 3 causales, pero es todavía una tarea pendiente, y es una tarea pendiente no solamente desde el punto de vista jurídico, es una tarea pendiente desde el punto de vista educativo, es una tarea pendiente desde el punto de vista de la reflexión, de la discusión y de la puesta en común de todos los pareceres que hay y que intervienen en la toma de esa decisión. Hubo voces en la toma de esta decisión que debieron ser escuchadas y que todavía tenemos que propiciar espacios para que esas voces tengan la oportunidad de expresarse, de expresar sus realidades, sus vivencias, sus experiencias, porque falta todavía educación, falta sincerarnos todavía con el tema del aborto, de las 3 causales, de la vida, de la muerte, de si la muerte de la madre está en peligro por salvar a la vida del bebé. Todavía quedan muchos huecos, mucha bruma en estas conversaciones que tienen que ser dilucidadas, pero dilucidadas en función de la búsqueda de soluciones, de escuchar, de ceder también todas las partes, ¿no? De que todas las partes pongan un poquito de su verdad en juego y que logremos un acuerdo de común conveniencia, ¿no? Nuestra lectura ética, nuestra recomendación de lectura para esta semana es el libro de un filósofo muy querido por la sociedad dominicana, incluso visitó una feria del libro dominicana, le gusta mucho este país. Recuerdo que le hice en aquella ocasión una entrevista, que la pueden buscar, entrevista a Fernando Sabater, y su libro se llama Los Caminos para la Libertad, Ética y Educación. ¿Y qué nos propone Fernando Sabater en este ejemplar? Bueno, él nos dice que la violencia, que los temas de racismo, que los temas de discriminación, la convivencia y los derechos humanos, la globalización, el respeto a las diferencias como preocupaciones conflictivas de las sociedades en la manera que nos movemos ahora en las sociedades contemporáneas. Él dice, esas discusiones no las podemos asumir si no es desde la ética. Esas discusiones que parecen inmateriales pero que nos afectan en lo material, la tenemos que discutir desde la ética, porque la única vía para lograr la tolerancia, para lograr la armonía, es la educación y la cultura. La educación y la cultura son las únicas que van a poder conducir hacia la tolerancia. Hay otro texto de Fernando Sabater que nosotros podemos recomendar, y no se lo pierdan, está en Kindle y también lo pueden encontrar en físico en las diferentes plataformas, que es Ética para Amador. Y en este libro tiene una advertencia pedagógica en su prefacio, y nos dice que no es un manual, él lo dice y voy a leer textual, no es un manual de ética para alumnos de bachillerato, no contiene información sobre los más destacados autores y los más importantes movimientos de la teoría moral a lo largo de la historia. No he intentado poner en este libro el imperativo categórico al alcance de todos los públicos. También comenta que este libro no se trata de un recetario de respuestas moralizantes a los problemas cotidianos que puede uno encontrarse en el periódico y en la calle.
por ejemplo, hablar del aborto, como decíamos hace un momento, hablar sobre el racismo. Este libro no es una receta, este libro es, como lo planteamos al inicio de nuestro espacio, un libro que busca que nos hagamos más preguntas de las que tenemos, porque las sociedades no se miran en blanco y negro, no se miran en un solo matiz. Las sociedades se miran a través de la reflexión, de la argumentación, del diálogo. Y por eso somos una sociedad democrática. A todos ustedes, acompáñennos en un próximo de Ética TV. Lo vamos a esperar. Coméntenos, dialoguen con nosotros, que estamos abiertos a todas sus sugerencias. Muchísimas gracias.